Jesucristo es libertador de los hombres esencialmente de dos cautividades. La primera cautividad de la cual Cristo nos hace libres es de la cautividad del pecado, porque la palabra nos enseña a través de las cartas apostólicas que nosotros éramos esclavos del pecado. Por lo tanto, Jesucristo en su muerte redentora nos compra, ¿no? Nos adquiere para que obtengamos una libertad. La palabra redención significa esencialmente, y esto era una práctica que se hacía en los tiempos en que habían esclavos, en que el sistema esclavista regía en determinadas sociedades en el mundo, se compraba a un esclavo, lógicamente para esclavizarlo, para hacerlo trabajar las tierras en la industria de quien lo comprase. Pero ya cuando algunas personas lograron tener una conciencia de que la esclavitud era un sistema injusto y inhumano, establecieron la figura legal de la redención, que es comprar a una persona, comprarla a ese esclavo, pero no para hacerlo trabajar en sus tierras a merced de la esclavitud, sino para darle la libertad. Entonces todo eso se tuvo que establecer como una figura legal que ciertos estados fueron asimilando para quien por misericordia o por gratitud quisiera darle la libertad a un esclavo, tenía que comprarla. Ese hecho se llama redención, es decir, comprar a alguien que está sujeto a esclavitud para darle la libertad. Y cuando Jesucristo es nuestro Redentor, es que Él nos compra a precio de su sangre para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Amén. Por eso que Él hace una obra redentora, no con un determinado número de personas, sino que esa redención alcanza a todos los hombres de todos los tiempos y de todas las condiciones. Pero hay otra esclavitud de la cual también Jesucristo nos hace libres, y en ese tipo de esclavitud no vamos a tener el día de hoy. Hay una esclavitud, aparte de la esclavitud del pecado, de personas que son poseídas por espíritus inmundos y a los cuales también Jesucristo les da la tan anhelada libertad. Y me gustaría detenerme en esa esclavitud y hablarte de algunos casos bíblicos de personas que estaban en esa situación de esclavitud, de dominio demoníaco diabólico en sus vidas y que Jesucristo les hace libres. Así que vamos a ir al Evangelio de Marcos para ver algunos casos y cómo es que Jesucristo obra en estas situaciones. En el Evangelio de Marcos vamos a encontrar en el capítulo 1, Marcos 1, no sé si está saliendo allí. Sí, bien, gracias. 1:23. Vamos a ir al 23 para abreviar un poco. Pero en tu Biblia tal vez hay un título, ¿no?, que dice un hombre que tenía un espíritu inmundo. 1:23, voy a leer. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. La sinagoga, como sabemos nosotros, es el lugar que hasta el día de hoy existe, en el cual los que profesan la religión judía se reúnen hasta el día de hoy en el Shabbat, el día sábado. Jesucristo asistía a las sinagogas. Entonces, de pronto uno se pregunta, ¿qué hace una persona que tenía un espíritu inmundo en una sinagoga? Seguro que era un converso. Seguro que era una persona que tenía otros familiares y que se congregaban los sábados en el ritual judaico de ir a la sinagoga, pero sin embargo, aquí de pronto se manifiestan esos espíritus inmundos que lo poseían y da voces diciendo: ¡ay, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mira, vamos a suponer lo siguiente.
que esta persona ya estaba poseída de estos espíritus. Ya lo tenían poseído y no sabemos cuál era su actitud dentro de su familia, dentro de la sinagoga. Pero lo que sí sabemos es que los espíritus inmundos se manifiestan a la presencia de Jesús. Jesucristo estaba allí y los espíritus inmundos se manifiestan al detectar que algo que los incomodaba estaba en ese lugar y era la persona de Jesucristo. Por lo tanto, estos espíritus tienen una expresión, se manifiestan y hablan a través de la boca de este varón, ¿no? 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Jesucristo hablándole directamente al espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. La autoridad de Jesús, la reprensión de la cual es objeto este espíritu inmundo, hace que él salga huyendo. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mira, aquí hay una palabra clave en esta pregunta que hacen estas personas. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué es esto? Es muy probable, queridos hermanos, es muy probable por el contexto en que está escrito esto, que sea la primera vez que en ese lugar específico había una manifestación demoníaca de este tipo. Porque las personas preguntan, ¿qué es esto? Cuando uno pregunta qué es esto es porque lo sabe, porque no lo sabe, porque lo ignora o porque nunca lo ha visto, porque nunca ha sucedido algo así. Entonces podemos deducir que la actividad demoníaca, la actividad diabólica en el tiempo de Jesús, como que se había hecho demasiado evidente. Esta persona quizá estaba con ese espíritu inmundo durante mucho tiempo, muchos años, pero solo es libre de este espíritu a la presencia de Jesús cuando ese espíritu se manifiesta. A lo largo de la Escritura, queridos hermanos, de los evangelios esencialmente, vamos a encontrar que hay varios casos parecidos a este, de personas que tenían espíritus inmundos, pero que solo se manifiestan, como lo vamos a ver luego en Marcos 5, solo se manifiestan a la presencia de Jesús. Entonces reitero, cuando la santidad de Jesús o cuando la santidad de la iglesia se manifiesta en un determinado lugar, los espíritus inmundos, las huestes de maldad, potencian su actividad. Potencian o manifiestan en todo caso su actividad. Aquí lo vemos a Jesucristo reprendiendo con autoridad espiritual y dándole a esa persona la posibilidad de ser libres de estos espíritus inmundos. En el mismo libro de Marcos, en el capítulo 3, para que nosotros podamos entender que las presencias de espíritus inmundos y diabólicos son bíblicos, son reales, no son exageraciones, sino que es real. Mira lo que dice en el capítulo 3 de Marcos, en el versículo 1. Perdón, en el versículo 11. Aquí está hablando de Jesús, ¿no? Jesús está en el desarrollo de su ministerio, estaba enseñando, estaba con sus discípulos, dirigiéndose a la multitud, sanando a personas y liberando también vidas. Y mira lo que dice en el versículo 11. Y los espíritus inmundos, no los espíritus santificados ni los espíritus del hombre, sino los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen.
Aquí hay algo importante, queridos hermanos, que los espíritus inmundos reconocen la autoridad espiritual de Jesucristo, como reconocían también la autoridad espiritual de Pablo. ¿Recuerdas que Pablo, en un episodio, en uno de sus momentos de su apostolado, hay unos hombres que ven cómo él obraba, cómo actuaba, cómo liberaba a las personas, cómo orando las personas eran libres de este tipo de ataduras? Y unos hombres, los hijos de Esceva, deciden pues también hacer lo mismo que Pablo, e incluso le ofrecen pagarle para que les diga cómo lo hacía, cómo hacía ese milagro o ese don. Y estos hombres intentan liberar a una persona que estaba con una manifestación diabólica. Entonces el Espíritu dice que los coge a los 7, les pega y los manda desnudos, pero antes les dice: a Jesús lo conozco, a Pablo también lo conozco, pero ¿quiénes son ustedes? Reconoce los hechos espirituales, pero respeta la autoridad de quien tiene efectivamente una supremacía de autoridad espiritual. En este caso, estos espíritus inmundos reconocen no solo la presencia, sino la procedencia de Jesús. Por eso le dice: tú eres el Hijo de Dios. No es una autoridad religiosa, no son solo sus discípulos, pero los primeros que reconocen la autoridad y la procedencia de Jesucristo son los espíritus inmundos. Después lo hace Pedro, reconociendo, ¿no?, lo que le revela el Espíritu de cuál era su procedencia. Vamos a ir al capítulo 5 de Marcos, donde hay un episodio también de un hombre de una determinada región por donde Jesús caminó, transitó. En Marcos 5 vemos el caso del endemoniado gadareno. Hay varios casos, hay muchos casos en la Escritura, pero me gustaría detenerme en este para que meditemos en cómo es que esta posesión demoníaca, esta posesión de espíritus inmundos puede llevar a una persona a una situación de degradación, a vivir en una situación absolutamente de decadencia moral, de decadencia física. Lo tenemos, ¿verdad? Marcos 5, voy a empezar a leer desde el capítulo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, Gadara, y cuando salió él de la barca, se está refiriendo a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle aún con cadenas. Versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas las habían sido hecho pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Bueno, aquí vemos con claridad la degradante situación en que esta persona había caído. Vivía en los sepulcros, vivía en el cementerio. Y lógicamente que hacía cosas indebidas contra él o contra los otros, porque dice que le habían atado con cadenas y con grillos. Porque si tan solo viviese en el cementerio y estuviera ahí pacíficamente, a nadie se le habría ocurrido atarle con cadenas. Pero quizá era una persona que despertaba el temor, o efectivamente era una persona peligrosa. Es por eso que habían intentado un poco sujetar esa peligrosidad atándole con cadenas y con grillos. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, se laceraba, se dañaba a sí mismo, se mortificaba el cuerpo esta persona debido a que estaba poseído por estos espíritus que lógicamente
lo habían llevado a vivir en una situación degradante y a lacerar su cuerpo. Versículo 6. Cuando vio, nuevamente, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? ¿Qué más dice? Hijo de él. Mira, otro espíritu inmundo que reconoce la autoridad y la procedencia de Jesús. Hijo del Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, versículo 8, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión era una columna, un determinado número de combatientes del ejército romano de aquel momento. Ahora mismo no recuerdo cuántos legionarios tenía una legión, pero era un gran número de soldados que tenía esa legión. Entonces, me llamo legión porque somos muchos. Versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Los espíritus inmundos, en este caso que eran muchos, se someten y le piden, porque estos espíritus inmundos, hasta donde estamos leyendo, hablan, ¿no es cierto? Hablan, en este caso con Jesús. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Importante, hermanos, los espíritus inmundos, lo primero es que los espíritus inmundos viven en el cuerpo de las personas. ¿De acuerdo? Es decir, que los poseen. Lo estamos entendiendo así, ¿no es cierto? Es lo que entendemos, que los espíritus están viviendo dentro de las personas. Y por lo que acabamos de leer, los espíritus inmundos también se posesionan en animales. También se posesionan en animales. Seguimos. 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, y los cuales eran como 2,000. O sea, una gran cantidad de inmundicia tenía este hombre, por lo cual estaba absolutamente atado, vivía en los sepulcros, era peligroso, pegaba gritos y asustaba a las personas, entendemos, y se hacía daño con piedras. Por eso que esa cantidad de espíritus inmundos lo tenían en esa condición, postrado en una absoluta degradación humana. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo de esa transformación. No se asombraron, digamos, para glorificar, sino que más bien tuvieron miedo de ese cambio tan radical en esa persona que estaban observando directamente. Versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de los contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús
no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mira, aquí hay un dato bien interesante. Las personas que vinieron, que seguro muchos de ellos eran propietarios de esa cantidad de cerdos, al ver a la persona libre, se sorprenden y le dicen a Jesús que por favor se vaya. Una actitud de incredulidad, una actitud de temor, una actitud que no glorificó ese hecho de haber libertado. Este espíritu, no tan solo de incredulidad, sino de renuencia, incapacidad para aceptar la obra gloriosa, no solo lo vemos en estos hombres, lo vemos también en Jerusalén. Cuando Jesucristo le da vista al ciego, o cuando Pedro y Juan hacen que este hombre que estaba en el templo de la Hermosa, 38 años, lisiado de los pies, no caminaba, se ponga de pie por la palabra de fe en Jesucristo, los saduceos, los escribas y los fariseos le preguntaban: ¿y ustedes con qué autoridad hacen eso? ¿Quién les ha mandado a ustedes que hagan esto? Mira, yo solo sé. ¿Y a ti? ¿Quién te ha hecho caminar? Mira, yo solo sé que era ciego, yo solo sé que era cojo y estos me han liberado. Esa actitud, queridos hermanos, de incapacidad para aceptar la obra gloriosa de Dios es muy frecuente. Es muy frecuente porque, claro, el espíritu religioso no acepta la obra gloriosa de Dios. La incredulidad de los hombres prefiere atribuirle, como le atribuían a Jesucristo, que los milagros que él hacía era porque tenía demonios. ¿Recuerdan, no? Los maestros de la ley decían: tú haces esos milagros porque tú tienes demonios. Y es una blasfemia. Es hablar contra el poder santo que liberta para justificar un espíritu de religiosidad. Queridos hermanos, una vez más aquí, Jesucristo, ante estos espíritus atormentadores, mira, yo te digo una cosa, hermano, y te invito a meditar. Estos jóvenes que se laceran, que se cortan los brazos, que nosotros los hemos visto en el ministerio, que de pronto se hacen daño, la pregunta es: ¿será solo una distorsión psicológica? ¿Será solo un tema ahí mental? ¿Por qué te digo? Porque este hombre se laceraba con piedras. ¿No será que ahí también hay una posición demoníaca? Hermano, yo no sé si tú, pero yo hasta el día de hoy, me sigo conmoviendo, me sigo contristando cuando veo a personas, a seres humanos que tienen la imagen de Dios, como tú y como yo, en una situación de degradación, producto del alcoholismo y de la adicción. Uno pasa por las calles y lamentablemente lo ve, jóvenes, varones y mujeres, caminando como si fuesen zombies por la ciudad. Y tú y yo los vemos. Y sé que tú también te contristas por eso, querido hermano. Amén. Yo sé que eso a ti también, a tu corazón, no le da alegría, le da pena, porque como ser sensible y como hijo de Dios, sientes que esa persona que está por allí inhalando clefa, alcoholizado, en la calle, pidiendo, no para comer muchas veces, sino para drogarse o para aún hundirse más en ese pozo de la cautividad de las adicciones. Yo pregunto en esta mañana, ¿no habrá ahí algún tipo de posición demoníaca en estas personas? ¿Qué piensas tú, querido hermano? Todas las opiniones a mi correo electrónico, por favor. Es que lo hay, queridos hermanos. Es que es así, pues.
Es que es así, los espíritus inmundos atan a las personas y las llevan a la degradación. Mira, acabo de entrar para aquí y veo frente a nuestra iglesia a un hermano que hace una semana atrás lo vi en la finca de Pasña. Tenía un mes allí. Cuando lo veo, porque siempre lo vemos por las calles, yo entro a agradecer a los hermanos que nos dan la cena, a la cocina ingreso a la finca de Paña, agradecer a los hermanos que nos dan la cena y lo encuentro allí. Y me da una alegría, querido hermano. Me acerco a él y lo abrazo y le digo, me alegra verte aquí, qué bueno que estés aquí. Lo abrazo, yo le digo, tienes que perseverar. Y me da una respuesta bien bonita, me dice, hermano, ya tengo un mes, estoy perseverando. Lo vuelvo a abrazar y le digo, qué bueno hermano, gracias. Gracias porque me da la alegría de verte aquí. Lo vi el día sábado allí y hoy lo veo en la calle nuevamente. Eso te contrista, pues, hermano. Y cuando conversas con él, cuando esté en sobriedad, es una persona que tiene un hijo, anhela volver a su familia, quiere salir de esa adicción, quiere ser libre en realidad, y tú lo entiendes, pero cuando nuevamente lo ves como una especie lamentable de gadareno, te das cuenta que es la condición del hombre a la cual le llevan estos espíritus inmundos. Entonces, querido hermano, si Jesucristo le dio algo precioso a su iglesia, y vamos al último capítulo de Marcos. Esto es algo que debe ser un compromiso, un desafío y un poder también, queridos hermanos. Mira lo que dice Marcos, te digo el capítulo 16. Ya Jesús en este libro se está despidiendo y comisiona a sus discípulos para que hagan determinadas tareas, esencialmente una: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la gran comisión, ¿verdad? Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Vamos a leerlos todos. En mi nombre, ¿qué harán? Hablarán nuevas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y echarán fuera demonios, querido hermano. Y esa es una comisión para sus discípulos, por lo tanto para su iglesia, querido hermano. Es decir, que la iglesia moderna y de todos los tiempos tiene la prerrogativa, tiene la facultad, tiene la autoridad, tiene el mandato, la promesa de Cristo de que en ella se iban a manifestar también liberaciones, querido hermano. Nosotros acabamos de ver cómo es que Jesucristo libertaba, pero como los dones que Él ejercía también los puede ejercer la iglesia porque Él los delegó, hoy vemos aquí la posibilidad de que nosotros también podamos desarrollar como iglesia, como ministerio, esta promesa y esta autoridad, la de libertar personas que están siendo oprimidas por los demonios. Mira, querido hermano, yo quiero que me entiendas esto porque es importante. Cuando nosotros hablamos de posesiones demoníacas, lamentablemente, hay sectores de la iglesia cristiana evangélica que se han ido a otro extremo, se han ido a un extremo y han empezado a hacer exorcismos, a hacer rituales de liberación, a empezar lo que se llama la guerra espiritual, pero muchos de ellos se han ido al extremo. Se han ido al extremo
Y en vez de libertar a las personas, lamentablemente han hecho vergonzosos shows de esos actos de libertar a las personas. Eso por un lado, hermano. Te digo esto porque yo siempre explico esto, porque a veces nosotros vamos a videos, vemos enseñanzas y predicaciones y vamos a chocarnos con eso. Pero hay otro extremo también, queridos hermanos. Hay otro extremo y te lo quiero exponer. No lo voy a poder explicar a cabalidad aquí porque eso es largo y es un poco complejo, pero te quiero advertir del otro extremo. El otro extremo de la iglesia cristiana evangélica en el mundo considera que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y proclama la oración de fe, ya tú eres absolutamente libre. Ya no hay espíritu demoníaco que cuente, ya todo, y tiene una explicación muy, muy interesante. Entonces, para ellos el ministerio de liberación no existe, no es bíblico, no es correcto, y lo que hacen los que están acá ya pues son extremistas, ya se van a la exageración. Entonces, son dos posiciones que están diametralmente opuestas, ¿de acuerdo? Para estos el ministerio de liberación no existe. Ya Jesucristo nos hizo libres y todo espíritu demoníaco muere allí. Y lo de acá te hacen show en las iglesias y lo muestran por videos, cómo la persona empieza ya a temblar, se hace como serpiente y luego ya lo decretan como que está liberado. Ambas cosas para nosotros son posiciones extremas. Para nosotros como iglesia, como ministerio, el ministerio de liberación existe y hay que practicarlo bíblicamente, ¿de acuerdo? Ni haciendo show, ni diciendo que solo basta que uno reciba a Jesucristo y haga la oración de fe para que Él ya nos haga libres. Tú me dirás, hermano, pero ahí usted está cayendo en el error de invalidar o de minimizar la obra libertadora de Cristo. Pues no es así, querido hermano. Por el ejercicio ministerial, por lo que nosotros tenemos de experiencia, sabemos que hay personas, querido hermano, cuyo proceso de liberación puede ser inmediato, pero resulta que hay vida y hay personas cuyo proceso de liberación es mucho más largo. Yo me pregunto, ¿por qué Jesucristo le dice a Pedro cuando él le dice, mira Señor, vas a ir a la muerte, hay que detener eso? ¿Jesucristo qué le responde? Apártate de mí. Y la pregunta es, Pedro había estado 3 años con el Señor y Jesucristo no reprende a Pedro, reprende a Satanás como lo hace con el gadareno y con el hombre que estaba en la sinagoga que ya hemos visto. Entonces la pregunta ¿es que Satanás se metió en el corazón de Pedro tal como se metió en el corazón de Judas para que lo entregue? Porque Jesucristo, ¿qué le hubiera dicho? Tranquilo, Pedro. No le dice eso, le dice, Satanás, apártate porque a través de Pedro, o en Pedro, él ve una obra demoníaca que quería impedir su sacrificio redentor en la cruz. Como para ponerse a pensar, ¿no? Ese pequeño versículo que nos puede pasar tal vez desapercibido, tal vez nos indica que hay personas que aún estando con Jesucristo, Satanás las toma para un propósito puntual, ¿verdad? Para un propósito puntual. En el caso de Judas sí sabemos por la Escritura que Satanás se le metió en el corazón, ¿no? Se le metió en el corazón, por eso que él entrega al Señor, ¿no? Pero no fue por el propósito de Judas, ya sabemos que hay un propósito mayor de redención y que era la voluntad de Dios que Él se ha entregado, sacrificado en la cruz para redención de nuestros pecados. Entonces, querido hermano, querida hermana, si nosotros decíamos y consideramos, ¿no?, que las cautividades en las adicciones, en el alcohol y las drogas demandan liberación,
demandan que esas personas sean libres. Yo creo que aquí hemos llegado a la conclusión de que como iglesia nosotros tenemos no un llamado ministerial, sino como iglesia a obrar en este sentido, a que echemos fuera demonios. Mira, querido hermano, yo también soy consciente que este tema es un poco complicado. Hay varias posiciones doctrinales en esto, pero nosotros fijamos nuestra posición doctrinal. Nosotros sí consideramos que dentro de los ministerios, aún dentro de la iglesia, como estaba este hombre en la sinagoga, pueden haber personas que tienen espíritus inmundos en su cuerpo. Mira, tal vez aquí hay alguna persona que piensa lo opuesto. Tal vez pueda decir, no, eso no puede ser, porque cuando tú vienes a Cristo ya los espíritus inmundos huyen. Bueno, eso habría que enseñarlo, dar mayor énfasis en esto. Por eso creo que este tema, yo aprovecho la oportunidad de hoy para que podamos reflexionar en torno a esto, ya que se nos ha presentado el tema de la liberación como el tema de este mes. Yo creo que debemos de profundizar en esto, ¿no? Tal vez en esta enseñanza que hacemos hoy, tú podrás afirmar algunas ideas que tenías, quizá quedarán algunas dudas, pero es importante, hermano, que meditemos sobre la vigencia de estas dos cosas, con lo cual voy a terminar. 1, Jesucristo libertaba a personas de espíritus inmundos. ¿Amén? Lo hemos leído. Número 2, la comisión, aparte de ir por todo el mundo y llevar el evangelio, hay algunas asignaciones o en todo caso promesas de poder, ¿no?, de echar fuera demonios. La pregunta, ahora en este tiempo, ¿eso es vigente para la iglesia? Porque no faltarán por ahí alguien que diga, no, eso solo fue para tal tiempo, como hay doctrinas que consideran que ciertas cosas espirituales ya han cesado. La pregunta es, si esta es una promesa y un mandato del propio Jesucristo que hemos leído en Mateo 16 en adelante, ¿cómo podemos ejercer ese ministerio de liberación? ¿Cómo podemos obedecer esta palabra de capacitarnos o recibir este don, esta actitud de echar fuera demonios? ¿O vamos a pasar por alto esta promesa? ¿La pasaremos por alto o la tendremos en cuenta? Meditaremos en ella y nos podremos a pensar de qué manera nosotros, siendo discípulos, si es que lo somos, miembros del cuerpo de Cristo, si es que compatibilizamos con Él, cumplir o anhelar que esta promesa se cumpla. Yo quiero, querido hermano, que en esta mañana nosotros podamos meditar en estas cosas sin irnos a ninguno de los dos extremos, sin negar que este ministerio es vigente y sin hacer de esta realidad espiritual un show, como ya te conté, que determinados ministerios, por razones que yo ignoro, han hecho de esto una bandera que se exhibe por las redes sociales como un lamentable espectáculo de lo que tiene que ser una liberación efectiva, querido hermano. Así que invitados todos a pensar y a meditar en esto, vayamos una vez más a la Escritura, meditemos en esto y que las enseñanzas de los hermanos que aún vienen respecto a este tema nos puedan ser de utilidad. Amén.